Sección en contexto. Y como es costumbre en este espacio, damos perspectiva a una de las noticias de la agenda y por ello me acompaña ya en el estudio mi compañera El María Ángulo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado incertidumbre entre los migrantes que permanecen en condiciones irregulares en este país, pero demos una mirada a quiénes y cuántos son migrantes. Esta es una pregunta clave, Andrés, ya que hablamos de al menos 11 millones de migrantes que permanecen en condiciones irregulares en Estados Unidos y a los que afectaría la implementación de las medidas del entrante gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que reviven sin duda en ellos el fantasma y el temor por las deportaciones masivas. En este contexto hay varias cifras que resulta importante tener en cuenta. Una de ellas es que 1 de cada 4 extranjeros inmigrantes en territorio estadounidense es indocumentado. Otra es que el 77% de estos migrantes se encuentra en condiciones irregulares desde hace 5 años o más. Y otra es que el 2,6 millones de estos migrantes todavía están a la espera de que les resuelvan los procesos de solicitud de asilo presentados ante las autoridades migratorias estadounidenses. Andrés estima que 540,000 de estos migrantes son beneficiarios del programa conocido como DACA, que recordemos ha sido descrito por expertos como uno de los programas más exitosos de la administración del expresidente Barack Obama y que tenía como objetivo regularizar la situación de los jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo todavía menores de edad. Bien, teniendo claro el panorama de quiénes y cuántos son los migrantes que se verían afectados por acciones de deportación masiva, hablemos de la procedencia de ellos, ¿de dónde vienen? Andrés, el origen de la población migrante en Estados Unidos es diverso y mayoritariamente latino. Se estima que el 40% de los migrantes indocumentados que viven en este país son procedentes de México. Y a pesar de las intensas olas migratorias que hemos visto en los últimos años en las zonas fronterizas, se estima también que en la última década el desplazamiento irregular de mexicanos hacia el país estadounidense vecino disminuyó. En contraste, vemos también cómo la situación del flujo de migrantes procedentes de Venezuela ha aumentado también en los últimos 10 años. De hecho, según datos oficiales, actualmente es 4 veces más que en la cifra más alta registrada en los últimos 10 años. También los migrantes de Colombia han aumentado en Estados Unidos y esta cifra se ha duplicado. Uno de los temas clave al hablar de la situación de los migrantes irregulares en Estados Unidos es la de los que tienen antecedentes penales. ¿Qué pasa con ellos? Pues la situación de los migrantes con antecedentes penales en Estados Unidos es muy compleja. Según estimaciones del sistema judicial estadounidense, son al menos 425,000 migrantes los que son considerados como delincuentes a pesar de registrar infracciones evaluadas como leves. Solo para el año pasado, el 2024, el 22% de las acusaciones contra migrantes indocumentados fueron por infracciones de tránsito, tales como conducir sin licencia, pasar un semáforo en rojo o violar lo indicado por señales de tránsito. Recordemos que esto se da en un contexto en el que los migrantes de hecho no pueden obtener sus permisos de conducir por estar incurriendo en el que es tipificado como el segundo delito más frecuente en ese país, que es justamente el de permanecer allí de manera irregular. Ahora, para analizar lo que ocurre con los migrantes en Estados Unidos es importante tener en cuenta el contexto de las llamadas ciudades santuarios. ¿Cuál es la postura de Trump frente a ellas? Este también es un punto clave, Andrés, porque las llamadas ciudades santuarios son ciudades estadounidenses como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, que son territorios en los que hasta el momento no se coopera con lo contemplado por el Servicio de Migración y Control de Aduanas y las acciones de deportación que les serían permitidas a estos funcionarios mediante las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente entrante Donald Trump. En estas ciudades los migrantes pueden obtener identificaciones estatales. En estas ciudades también pueden acceder a servicios bancarios, de salud y educativos y en algunas de ellas incluso pueden llegar a tener la licencia de conducir. Esto en medio de un panorama en el que solo 18 de 50 estados otorgan licencias a migrantes indocumentados. Ante esto, la postura mostrada por el presidente Donald Trump es de abierto rechazo. Esto ha sucedido hasta el momento. Él pretende que la mayor obra de control se dé en el marco de esta segunda gestión y que al servicio interno se le faciliten las acciones de deportación.
Bien, y cerramos con el plan que tiene México para hacerle frente a la que sería una intensa ola de retorno de migrantes ante acciones de deportación masiva. Cuéntenos qué contempla el plan de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que contempla el plan presentado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum contempla también la puesta en marcha de algo que han denominado como un proyecto titulado México te abraza y que sería una estrategia con la que le harían frente, así como bien mencionas, Andrés, a la hora de retorno de migrantes. Esta operación incluye varios puntos que van desde la inclusión de los repatriados mediante la inscripción en el Sistema Mexicano de Salud, así también como en los diversos programas que ofrece la Secretaría de Bienestar de ese país y la emisión de una tarjeta llamada la Tarjeta de Bienestar Paisano, que contaría con 2.000 pesos mexicanos que podrían disponer de manera inmediata este migrante para cubrir con estos fondos los gastos de traslado a las comunidades de origen. Bien, como siempre, muchas gracias por poner en contexto este tema aquí en France 24. A ti, Andrés, por recibirme. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. A continuación, nuestra crónica del día.